aquí algunos compañeros que van a explicar lo que está pasando en materia de concentración de medios de comunicación aquí en México y las implicaciones que esto está teniendo en materia de libertad de expresión, derecho a la información, censura, agresión a periodistas, convirtiéndose, por cierto, México en uno de los países con mayor asesinato de periodistas y, por supuesto, de agresiones a medios de comunicación. México es un país, como ustedes saben, de monopolios en prácticamente todo, en muy diversos ámbitos, pero que particularmente en el campo de la comunicación y los medios tiene graves consecuencias en los ámbitos político, en los ámbitos de la salud pública, del derecho a la información, ya lo decíamos, de la libertad de expresión. Muchos de estas denuncias que se han presentado a lo largo de esta jornada debieran tener una amplia difusión, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Quizás los medios pudieron haber reconstruido parte de ese tejido social que se ha venido destruyendo en los últimos meses y años, pero también para dar cuenta de todos estos aspectos, pues, de todas estas estrategias de mercado, de toda esta influencia de algunos de estos grandes intereses transnacionales y que no han tenido cabida en los medios de comunicación. Casi todo se circunscribe a algunos medios locales cuando bien los va, o si no, a algunas de las redes sociales. Desafortunadamente, México solo tiene un gran medio de comunicación a nivel nacional, que es la televisión. No existe otro medio de comunicación que llegue a la mayor parte de los hogares en México. La televisión está presente en el 98% de los hogares en nuestro país, pero desafortunadamente también la televisión es un medio de comunicación, como decíamos, altamente concentrado. Vamos a la siguiente lámina. Estos son algunos de estos datos, digamos, relevantes sobre lo que está pasando con la televisión en México, que tiene dos formas, digamos, dos maneras de poder transmitir. Una es mediante el otorgamiento de concesiones, que son todas las emisoras de carácter comercial, y la otra es mediante la figura del permiso, que son para estaciones educativas sin fines de lucro. En el ámbito de la televisión comercial, Televisa y Televisión Azteca son las dos principales empresas de televisión que controlan prácticamente el 95% de las concesiones que hay en el país. El resto solo está conformado por 17 estaciones locales que operan de forma independiente, principalmente en ciudades de la frontera, la ciudad de León y la Ciudad de México. Vamos a la siguiente. Mucho se ha hablado de que la digitalización en todos los ámbitos implica una mayor diversidad, una posibilidad para que quepan más, gracias a lo que es la compresión de señales. Pero México elige el mismo modelo estadounidense, que es un modelo altamente concentrador, es decir, a los operadores que tenemos en la era analógica de la televisión se les está dotando de las frecuencias digitales para que puedan transmitir en espejo y que después nada más quede lo digital. Se abriría una enorme oportunidad para que tuviéramos más jugadores en la televisión y esto diversifique, pluralice la oferta, pero esto no ha sucedido así. México adopta el mismo modelo técnico, digamos, que se desarrolló, que se eligió en Estados Unidos, y paralelamente pues se han venido otorgando estas concesiones por muchos años, hasta el año 2021. Entonces este esquema, digamos, de televisión altamente concentrada en la era analógica se está reproduciendo en la era digital. Vamos a lo siguiente. La concentración es no solo en términos de quién tiene las frecuencias, en este caso de televisión, sino también se refleja en otros ámbitos, por ejemplo, en participación de audiencia.
Televisa y Televisión Azteca pues prácticamente dominan la audiencia aquí en nuestro país. Una tiene alrededor del 70.5%, la otra el 24.5% de audiencia. El duopolio, como se le llama aquí en nuestro país, pues tiene el 95, más del 95% del total de audiencia en televisión abierta. Entonces las opciones de información se restringen notoriamente. Vamos a la siguiente. También esto se refleja evidentemente en la inversión publicitaria. Prácticamente la mayor parte del presupuesto publicitario aquí en nuestro país se destina a la televisión. ¿Esto es importante? Pues sí es importante, porque solamente los grandes jugadores, los que tienen los recursos económicos, son los que pueden anunciarse en la televisión y son los que desplazan justo a las pequeñas y medianas empresas. Aquí se han venido abordando algunos casos de estos que no tienen posibilidad, por ejemplo, para poderse anunciar siquiera en una televisión o en algún medio local, justamente por esta enorme concentración mediática que tenemos. Vamos a la siguiente. Lo mismo sucede con publicidad oficial, que esto ha sido, digamos, parte de la crítica que se ha hecho a los medios de comunicación en México y en particular a la televisión. Se ha dado una especie de contubernio en el que la publicidad oficial, que tiene, es un presupuesto que finalmente tiene el gobierno para dar a conocer sus programas de gobierno, se destina fundamentalmente a la televisión para promover, pues evidentemente, la imagen de algunos de estos funcionarios. Aquí están algunas de estas estadísticas. Por ejemplo, la televisión ha acaparado alrededor del 30% de lo que es la publicidad oficial gubernamental, y esta parte, digamos, que se destina a las dos principales televisoras. Incluso esto ha llevado a que se creen series en televisión. Tenemos, por ejemplo, un caso ahí muy interesante, que es de una serie llamada El Equipo, que era para reivindicar la lucha, digamos, del gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico en este país, pero destinando recursos gubernamentales para la difusión de su propia imagen, lo cual no solucionaba los 60,000 muertes en este país, ni por supuesto ha repercutido en una eliminación efectiva, por supuesto, que del narcotráfico. Vamos a la siguiente. También se comienza a generar una enorme concentración en lo que es la televisión de paga, que se había convertido en una posibilidad, en una alternativa ante la enorme concentración de la televisión abierta. Pues bueno, la televisión de paga podría ser una opción, pero lo que transmite fundamentalmente la televisión de paga aquí en nuestro país son canales fundamentalmente estadounidenses. México no llevó a cabo una política de protección de sus industrias culturales que reflejara contenidos o canales esencialmente nacionales. Entonces, lo mismo da contratar una empresa como Dish, que lo mismo da contratar Sky, que lo mismo da contratar la televisión de cable local. Lo más paradójico de este asunto es que justo en estos llamados gobiernos de la alternancia se ha concentrado mucho más la televisión, en este caso de paga también, en una sola empresa, Televisa. Televisa ya controla todas estas plataformas, lo que es televisión satelital, televisión por cable, y alrededor de los 53% de los hogares que contratan el servicio de televisión restringida, pues bueno, ya son clientes de Televisa. Vamos a la siguiente. Asimismo, Televisa ha podido establecer una serie de relaciones, podemos decir que de negocios muy productivas. Lo hizo con una empresa que se llama Megacable, que es el operador de televisión por cable más importante en este país, y han ganado licitaciones para las redes de telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones, en este caso fibra óptica, de la Comisión Federal de Electricidad, que sería una herramienta fundamental para abatir los rezagos en materia de brecha tecnológica, de brecha digital aquí en nuestro país. Asimismo, en el 2008, esta empresa compra Vestel, que es el operador con la segunda red de telecomunicaciones de mayor tamaño en el país. Vamos a la siguiente. Ahora, lo que se está debatiendo es justo una enorme concentración que implica, por una parte, a Grupo Televisa y por otra parte a lo que es Televisión Azteca, que a su vez pertenece a un empresario que se llama Ricardo Salinas Pliego, que tiene varias empresas a través de un conglomerado llamado Grupo Salinas. Ellos pretenden aliarse a través de una empresa de telefonía celular que se llama Iusacell.
En un primer momento es una operación valuada en 1.600 millones de dólares. Y en un primer momento la Comisión Federal de Competencia ha dicho que esta operación no se puede llevar a cabo por las enormes consecuencias negativas que tendrían el mercado de la televisión abierta y la televisión de paga aquí en nuestro país. Sin embargo, pues está ahora analizando el órgano antimonopolios algo que le llaman el recurso de reconsideración presentado por ambas empresas, que son Televisa, Televisión Azteca, y que está siendo, como decíamos, analizado por la Comisión Federal de Competencia, que deberá dar una resolución final el próximo mes de junio. Es una operación, digamos, muy riesgosa en materia de competencia por todo esto que hemos también platicado y que les voy a comentar más adelante. Bueno, también tendrían una empresa que se llama Total Play. Vamos a lo siguiente. Bueno, estos son otros negocios que tiene Televisa. Tiene estaciones de radio, publicación y distribución de revistas. Es considerada la primera editora y distribuidora de revistas en español a nivel mundial en términos de circulación, con aproximadamente 153 millones de ejemplares en el 2010. Tiene juegos y sorteos, o sea, salas de bingo, tiene equipos de fútbol, tiene también el 40% de Ocesa, que es una empresa, digamos, que trae conciertos, entretenimiento. Tiene también 35% de Univision en Estados Unidos, bueno, y el 14.5% de Imagina allá en España. Seguramente los jurados que son de nacionalidad argentina conocen muy bien la situación, por ejemplo, de Grupo Clarín y lo que implicó esta reforma democrática que se impulsó en aquel país. Pues bueno, Grupo Televisa es 5 veces más grande que Grupo Clarín, por supuesto. Vamos a la siguiente. Bueno, lo paradójico del asunto es que la concentración también se da en el ámbito de los permisos, es decir, las frecuencias de radio y televisión que están asignadas a los gobiernos estatales y universidades. Pues bueno, la mayor parte los operan los gobiernos estatales, pero no son medios públicos, son medios fundamentalmente del gobernador. Entonces, la alternativa, digamos, que se tiene para equilibrar este modelo esencialmente comercial de los medios aquí en México se nulifica con lo que ocurre pues con esta situación también de los permisos. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas consecuencias de la concentración, además de lo que hemos comentado inicialmente? Pues es una influencia política, un enorme poder fáctico, hay abusos en publicidad y en contenidos en general. Ahorita les traigo algunos ejemplos, los datos son muy profusos en ese sentido. Se afecta la pluralidad política, se afecta la pluralidad informativa, se afecta la producción de información local, se afecta la diversidad lingüística y cultural, o sea, por ejemplo, todas las comunidades indígenas. Enorme riqueza pues que tiene nuestro país, no se reflejado por supuesto que en los medios de comunicación, no se diga mucho menos en la televisión. Se afecta la libertad de expresión y el derecho a la información finalmente como garantías constitucionales. Así se puede construir una candidatura presidencial con base en la aparición diaria en noticiarios, que este es un debate esencial que se está dando aquí en nuestro país, cómo es que se pudo construir una candidatura presidencial justo por una enorme presencia en la televisión que se fue construyendo a lo largo de todo el sexenio y es lo que ha generado este movimiento estudiantil de algunos días para acá, al que se le ha denominado Yo Soy 132, que justo tiene que ver con este favoritismo hacia un partido político y hacia un candidato o un personaje en particular. Se puede construir una telebancada, es decir, tener representantes en el Congreso para la defensa de sus intereses. Esto a través de algo que le llama la vía plurinominal. Esto de la famosa telebancada tiene que ver con que hay una posibilidad, digamos, proporcional que tienen los partidos políticos para que no pasen por un proceso de elección, sino que tengan representantes con base en su fuerza electoral. Pues bueno, uno de los debates que se está dando aquí en nuestro país en últimas fechas es que varios de estos candidatos que aparecen son con base en acuerdos que se tienen con las propias televisoras. Entonces la telebancada en términos de fuerza proporcional ya puede significar hasta un partido político, pero todo con base en los arreglos fundamentalmente que se han hecho con el PAN, con el Partido Verde Ecologista de México, con el PANAL e incluso hasta con Movimiento Ciudadano, que es un partido, digamos, de izquierda.
Entonces es una manera pues de demostrar este poder fáctico que se está desarrollando aquí en nuestro país. Se puede conseguir exenciones de pago de derechos y aprobar 10 leyes a modos. Bueno, aquí en México tenemos algo que se le denominó la Ley Televisa, que se aprobó en el año 2005 y que buscaba favorecer los intereses de expansión económica de negocios de la principal televisora en nuestro país. Por eso se le llamó Ley Televisa. Un presidente del Congreso puede ser borrado de la pantalla sin que pase nada. O sea, Santiago Krill, que era presidente de la Cámara de Senadores, fue borrado de los noticieros de Televisa porque en aquel momento apoyó lo que era una reforma político-electoral que afectaba a los intereses de la televisora. Entonces, las imágenes en los noticiarios era que el presidente del Senado de la República aparecía difuminado en su cara. Y esto se detectó después de hacer los monitoreos, que es algo que suena bastante ridículo, pero que sucedió y sin sanción prácticamente de ninguna especie. Se pueden prestar servicios sin permisos. Hay una empresa, Televisión Azteca, que por ejemplo prestó un servicio multicanal sin permiso de la autoridad. Realmente tampoco pasó nada. Se inhibe la producción nacional y se privilegia la programación estadounidense. No hay protección, decíamos, de industrias culturales. Vamos a la siguiente. Se pueden burlar de los niños, jóvenes y adultos en programas de concursos sin sanción alguno. Basta prender la televisión los sábados. Se puede manipular o tergiversar la información para desacreditar movimientos sociales. Aquí ha habido una queja sistemática, por ejemplo, a la manipulación de información de muchos de estos movimientos sociales que se han impulsado aquí en nuestro país. Verdades a medias, obviamente por estos contubernios que tienen algunos de estos medios de comunicación con algunos de estos intereses económicos, sociales como Atenco e incluso empresarios de la competencia. La familia Saba, cuando quiso entrar a la competencia en la televisión, se generó una campaña en las dos televisoras en su contra, hablando de que estaba teniendo privilegios en la industria farmacéutica, en fin, o que difunden información contraria a sus intereses. Por ejemplo, el periódico Reforma, que ha sido un crítico sistemático de lo que ha pasado con estos privilegios, principalmente a la televisión, también ha tenido campañas mediáticas en televisión totalmente desventajosas por todo esto que hablamos de cobertura en contra de este empresario de este medio de comunicación. Se puede violar la legislación editorial con frecuencia confrontando el IFE. Hoy, por ejemplo, varias de estas principales empresas, en particular Televisa, Televisión Azteca, son sancionadas por violaciones a la legislación electoral y no pagan las multas simplemente, y no hay quien las cobre. Es decir, la Secretaría de Hacienda se hace omisa, digamos, de su obligación. Se pueden rebasar los tiempos autorizados en publicidad, que es también algo frecuente en la televisión. Se puede abusar en la transmisión de publicidad infantil. Se puede incurrir en comentarios sexistas, misóginos y homofóbicos, tampoco sin sanción. De hecho, la empresa más sancionada por el gobierno federal a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación es Televisa. Sus multas superan 11 millones de pesos entre el 2002 y el 2010. Pareciera mucho, pero en realidad no es nada. Es tan solo una bicoca para una empresa que factura muchísimos millones de pesos, y es una muestra, digamos, de cómo la autoridad actúa, pero no pasa nada. Actúa en algunos casos, porque si se revisara cotidianamente lo que sucede en las pantallas, en fin, Televisión Azteca tiene casi 6 millones. Vamos a la siguiente. Bueno, las principales causas por las que se iniciaron procedimientos de sanción, estas son las principales y resulta pues preocupante. Por ejemplo, influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez. Esta es la principal motivación que llevó a sancionar a estas empresas de televisión. Omisión del anuncio por tratarse de un programa impropio, corrupción del lenguaje, transmisión de materiales, en fin, a la siguiente. Según la Organización del Poder del Consumidor, México se mantiene al frente de la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, este llamado Club de los Ricos, como el país con mayor cantidad de anuncios de comida chatarra por hora en programación infantil en televisión. Los niños se exponen a más de 12,000 anuncios de comida chatarra en un año. Caso grave, porque en México la obesidad y la diabetes se han convertido en uno de los principales problemas de salud pública aquí en nuestro país. Eso se relaciona con lo que se hablaba hace un momento de los transgénicos, el maíz. En fin, ¿cuáles han sido las respuestas que hemos obtenido? Pues bueno, las relatorías de derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho varias visitas a México. Entre algunas de las más recientes,
Ellos, digamos, denunciaron que en México sigue existiendo una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. La relatoría recuerda que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En este sentido, las relatorías instan al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, como se ha hecho en oportunidades anteriores, a adoptar una legislación que responda a la exigencia de la Suprema Corte y de los organismos internacionales para desconcentrar dicho sector y que contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población. Así es que recomendaron que se adopte un marco normativo que promueva esta desconcentración, contribuya a generar un espacio mediático, plural y accesible. De hecho, en su última visita reiteraron no solo esto, sino que también dijeron que esta enorme concentración está poniendo en riesgo los avances que en materia de democracia ha avanzado nuestro país en otros ámbitos, no el de los medios. Vamos a la siguiente. Esta es una recomendación, por ejemplo, de un estudio que hizo la misma OCDE sobre política de telecomunicaciones, que dice que México necesita más radiodifusores de televisión abierta para fomentar la pluralidad en los medios, especialmente porque el sector de la televisión por cable tiene una cobertura nacional muy baja. En fin, también por supuesto que este informe de la OCDE habla de la enorme concentración que tenemos en las telecomunicaciones. Vamos a lo siguiente. Incluso hasta el mismo gobierno ha aceptado sus mismas imposibilidades de sancionar a las empresas. Esto dijo, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación en unas audiencias que organizó el Senado para crear una nueva legislación de medios, y decía el subsecretario, dice: con frecuencia cuando el proceso de sanción termina, la causa que la motivará también, por lo que la autoridad se enfrenta a situaciones que pudieran afectar seriamente el interés público y la función social de la radiodifusión, que se consuman de manera inmediata y que no son reparables por ninguna resolución judicial definitiva. Él se refería sobre todo a que, bueno, contenidos, por ejemplo, esto que veíamos de la publicidad, de lo que sucede con estos burlas, con esto que ocurre pues con la publicidad infantil, por la manera en cómo los niños son subestimados en la televisión, entre otros aspectos. Entonces, cuando la autoridad ya sanciona, pues ya pasan en ocasiones muchos años y el daño pues parece irreversible para muchas personas o millones pues de personas. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es una sentencia, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, esto que se le llamó la Ley Televisa. La misma Suprema Corte de Justicia ha reconocido que se debe evitar el acaparamiento de los medios masivos de comunicación, lo que resulta de vital relevancia si se considera la función social que la radio y la televisión llevan a cabo y su poder de influencia sobre la población. A la siguiente, por favor. Bueno, claramente se requieren reformas legislativas que limiten esta concentración. En ningún país del mundo la ley autoriza tanta concentración de recursos comunicacionales aquí en nuestro país. Y una política pública debiera fomentar estos 5 pilares, que es el interés público, la diversidad, la pluralidad, la calidad y la competencia. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del Poder Ejecutivo? Pues una serie de decretos que no han, digamos, no han ampliado más bien la competencia, ni tampoco han limitado la concentración mediática en este país. Por el contrario, se ha agudizado en estos 2 gobiernos de la llamada alternancia. Vamos a los siguientes. Esto igual, también política de televisión digital. En fin, el gobierno de Felipe Calderón prometió 3 Cs, digamos, de cobertura, competencia, convergencia en materia de medios de comunicación, y muchas de estas decisiones administrativas no se han reflejado en absolutamente nada de esto. Vamos a la siguiente. Igual, bueno, sucedió con esto de la famosa Ley Televisa. Lo único que sí llegó a ocurrir fue quitar el dinero de los partidos políticos en los procesos electorales, al menos dinero legal, ¿no? Porque mucho se dice que está por debajo de la mesa, pero al menos legal está prohibido, al igual que la imagen, promoción de la imagen de los funcionarios públicos, salvo cuando tienen que dar sus informes de gobierno. Después de esa reforma político-electoral se dijo que iba a avanzar la reforma de medios como parte fundamental para este engranaje, democrático,
aquí en nuestro país, pero eso nunca se logró. Se pudo avanzar en la reforma político-electoral, pero no en la reforma de medios por todos los intereses que tenemos. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Bueno, algunas de las respuestas del Congreso de la Unión, la más significativa fue esta, que fue la reforma integral, que buscaba, pues, sí, conjuntar lo que es la Ley Federal de Radio y Televisión con la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear una sola ley convergente que buscara acotar a los monopolios de la comunicación, fortalecer a los medios públicos, reconocer a los medios comunitarios, fortalecer los derechos de los consumidores, en fin, pero evidentemente los bloqueos fueron sistemáticos en el Congreso de la Unión. Hay muchas otras reformas iniciativas que se han presentado, pero que no se han resuelto. Vamos a las siguientes, por favor. De inversión extranjera directa, transición de AM a FM, en fin, siguiente, derecho de réplica, sociedad de la información, en fin, ninguna de estas se ha aprobado. Son puras iniciativas que no han tenido resultados tangibles. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad a todo esto? Pues bueno, se creó un Frente Nacional por una nueva ley de medios en febrero de 2008. En mayo de 2012, pues se da este movimiento de Yo Soy 132. Ayer, de hecho, se dio a conocer esta coalición ciudadana, democracia y medios, la telecracia no es democracia, que tiene como objetivo, pues, justo buscar una democratización de los medios de comunicación, acabar con esto que se ha llamado la telebancada. Vamos a la siguiente. Y pues bueno, algunas de las recomendaciones, pues el gobierno federal, y este es lo que estamos planteando con lo que a continuación también se va a exponer, han sido intencionalmente omisos, y eso es lo que hay que denunciar, e irresponsables en cuanto a su deber constitucional de impulsar políticas públicas en el sector y reformas legislativas que limiten la concentración, los monopolios, regulen y normen la propiedad cruzada de medios en función del interés público, la promoción a la diversidad cultural, la calidad de los contenidos y la competencia en beneficio de la sociedad. Estas reformas deben concretarse en permitir la adquisición y operación y administración de medios de comunicación por parte de comunidades indígenas y actores sociales. Aquí en México no está reconocida, por ejemplo, la radio comunitaria. Que se impongan restricciones a la concentración de propiedad en la reducción y las telecomunicaciones. Transparencia, equidad y diversidad en el otorgamiento de licencias y permisos en radiodifusión y telecomunicaciones como un aspecto fundamental para la democracia. Fomentar la creación de medios de comunicación locales y regionales, porque aquí nada más, a nivel nacional, tenemos de dos. La inclusión de la sociedad civil en el diseño y evaluación de políticas públicas de comunicación, porque la sociedad civil ha sido la gran ausente de estas discusiones, salvo a partir justo de este tipo de movimientos como el que estamos viendo con el de Yo Soy 132. Fortalecer al órgano regulador de las telecomunicaciones, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con plena autonomía y potestad de imponer sanciones. Reformar la radiodifusión pública, porque aquí la radiodifusión pública es gubernamental esencialmente. Fortalecer los derechos de las audiencias, en particular de la niñez, que algunos de estos datos, pues bueno, hay muchísimos más de lo que ha pasado en materia de difusión de contenidos a las niñas y los niños aquí en nuestro país. Fortalecer la producción independiente y nacional, pues también para proteger, como decíamos, nuestras propias industrias culturales, nuestro idioma, nuestros intereses, porque la hegemonía, en este caso estadounidense, en los medios de comunicación es realmente importante aquí en México. Y pues bueno, creo que como se dan cuenta, esto es también fundamental cuando hablamos de democracia, de libertad de expresión, de derecho a la información. Y finalmente los medios de comunicación pues debiera pasar por el eje, digamos, de todas estas preocupaciones que se han planteado aquí en nuestro país, pero como decíamos, no tienen cabida por la enorme concentración mediática de intereses pues corporativos, políticos, que se dan aquí en nuestro país como parte de este fenómeno pues comunicacional muy delicado para la vida democrática. Gracias. A los jurados, a la gente presente, a los caravaneros. Bueno, pues vamos a hablar sobre violencia y desinformación. Las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión concluyen que, según la información recibida, hay zonas en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a intimidación y autocensura. Por esta razón,
resulta extremadamente difícil que en dichas zonas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares, por la vulnerabilidad y el alto riesgo en que se colocarían. Esta situación afecta a toda la sociedad mexicana, que desconoce lo que sucede en dichos lugares y disminuye la capacidad de acción de las autoridades e incluso de la sociedad, las cuales se ven privadas de información esencial para contrarrestar fenómenos delictivos como la corrupción o el crimen organizado. Según la información recibida de múltiples fuentes, en algunos estados con una fuerte presencia de crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia que ocurren en su localidad, los cuales son reportados, en el mejor de los casos, por la prensa nacional o internacional. Cito: en algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influenciar los contenidos de los medios de comunicación. Estas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales. A fin de cuentas, la injusticia y la impunidad son reforzadas a través de amplios bolsones de silencio y desinformación, como lo han denunciado las redes, organizaciones y sindicatos de comunicadores que marcharon recientemente en la Ciudad de México bajo el lema «El peor crimen es el silencio». Agresiones contra periodistas. El relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas concluyó, en junio del 2011, que México es el país más peligroso del continente americano para los comunicadores. Documentó 66 casos de asesinatos de periodistas ocurridos entre el 2000 y el 2010 y 12 desaparecidos entre 2005 y 2010, de los cuales muy pocos fueron esclarecidos. Según Reporteros Sin Fronteras, en México han sido asesinados 73 periodistas desde el 2000. Además, según el Comité para la Protección de los Periodistas, los índices de impunidad se han agravado en México. Hasta marzo del 2010, la Fiscalía Especial de los Actos contra Periodistas solo había consignado 4 casos de los 108 registrados, y en el 60% de ellos se había declarado incompetente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la única institución estatal que cuenta con un registro público y documentado de crímenes contra periodistas, según sus reportes, 64 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2010, 29 de ellos en solo 2 años, del 2008 al 2010. El diagnóstico elaborado en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión recoge algunos de los casos de agresiones contra comunicadores que más han impactado a la sociedad civil y muestra las maneras en que operan tanto las agresiones como la impunidad que las acompañan, por lo que consideramos conveniente citar aquí sus observaciones al respecto. En algunas regiones, la violencia e intimidación contra periodistas es ejercida por grupos armados presuntamente afines a facciones políticas. Tal es el caso, por ejemplo, de los periodistas que fueron atacados en abril del 2010 cuando viajaban a San Juan Copala, estado de Oaxaca, en una caravana humanitaria, con la intención de realizar un reportaje sobre el asesinato de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, periodistas de una radio comunitaria ocurrido en 2008. En el ataque, presuntamente cometido por un grupo armado ilegal que opera en Oaxaca, murieron 2 activistas, mientras 2 periodistas, uno de ellos herido de bala, permanecieron 2 días atrapados en la zona hasta ser rescatados. Las relatorías están convencidas que, tal y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Entre los muchos asesinatos y desapariciones que permanecen impunes, las relatorías recibieron especial información sobre los asesinatos de Héctor Félix Miranda en abril de 1988 y de Víctor Manuel Oropeza en julio de 1991, ambos objeto de informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El asesinato de Rafael Villafuerte Aguilar, director del periódico La Razón, en diciembre del 2003. El asesinato de Gregorio Rodríguez Hernández, reportero del Debate, en noviembre del 2004. El asesinato del reportero freelance Bradley Will, en octubre del 2006. El asesinato de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa, en abril del 2007. El asesinato de las radiolocutoras comunitarias Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, en abril del 2008. El asesinato de Armando Rodríguez Carrión, reportero del Diario de Juárez, en noviembre del 2008. El asesinato de Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión, en mayo del 2009.
La desaparición de María Esther Aguilar Cancimbe, reportera de Cambio de Michoacán, en noviembre del 2009. El asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del Zócalo de Saltillo, el 8 de enero del 2010, y el asesinato de José Luis Romero, periodista del noticiero radial Línea Directa, cuyo cuerpo apareció el 16 de enero del 2010. Las relatorías han solicitado del Estado información sobre el estado de las investigaciones de estos y otros casos de violencia contra periodistas para la elaboración de sus informes finales. Las relatorías reconocen que el Estado federal ha reaccionado a esta situación con la creación de una Fiscalía Especial dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República. No obstante, observan que hasta el momento dicha dependencia no ha contribuido a reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas, toda vez que, de acuerdo a la información suministrada, desde su creación en 2006, no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y únicamente ha consignado 4 casos. Su tendencia a declinar la competencia sobre casos referidos a su jurisdicción revela además una falta de voluntad política que solo ha sido corregida en los últimos meses con la designación del nuevo fiscal especializado. Las relatorías consideran que los escasos resultados logrados por dicha Fiscalía Especial son atribuibles, en parte, a la falta de voluntad de los fiscales anteriores de atraer los casos e implementar un programa adecuado de trabajo, pero también a la falta de autonomía y de recursos y a la deficiente definición de su competencia. Por ello, hacen un llamado urgente al Estado mexicano a fortalecer la Fiscalía Especial, dotándola de mayor autonomía y presupuesto propio y adoptando las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión. En este sentido, las relatorías consideran que el plan de trabajo que la Fiscalía Especial implementa actualmente revela por primera vez una seriedad consistente con la gravedad y urgencia de la situación que enfrenta. 2012, 2 casos emblemáticos. Para cerrar este apartado acerca de la violencia contra los comunicadores y para dar una idea de la situación que van a testificar los integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos en su visita a México, solo recogemos en este texto 2 casos paradigmáticos. El primero de ellos ocurrió en Ciudad Juárez el 4 de febrero del 2012, cuando el reportero Joel González fue detenido y amenazado de muerte por policías municipales afuera de las instalaciones de El Diario, por reportear el cateo de un auto y la detención de una ciudadana estadounidense a jalones. Los elementos de la policía municipal lo subieron a una unidad oficial y lo encarcelaron en la estación Universidad, donde uno de los agentes lo amenazó. Cito: me dijo, te voy a enseñar a respetar esta placa para que veas quién es la policía municipal. ¿A poco crees que no te puedo matar? Si quiero te mato. Y le dije, no me puedes hacer nada porque no he cometido ningún delito. Y luego respondió, para mí tú eres un pinche delincuente. Al momento que te traigo aquí en la patrulla, eres un pinche delincuente. Acompañado de miembros de la Asociación de Periodistas, Joel González presentó al lunes siguiente una demanda penal por amenazas, abuso de autoridad y lesiones por parte de los agentes ante la Fiscalía General del Estado y exigió justicia ante el constante acoso de los policías municipales contra los comunicadores, ya que existen 15 denuncias previas que no han sido investigadas. Hace apenas unas semanas, el 28 de abril, la periodista Regina Martínez, corresponsal en Veracruz del Semanario Proceso, fue asesinada en su casa en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Jalapa, Veracruz. Su cuerpo presentaba signos de violencia y asfixia. Los comunicadores, las organizaciones sociales, civiles y no gubernamentales y las muchas personas que se pronunciaron en contra de este crimen presentaron también una breve semblanza de la periodista y de las circunstancias que rodearon su muerte y que apuntan hacia las líneas de investigación que tienen que ser agotadas para que no quede impune. Cito: Regina había sido por casi 30 años ejemplo de autonomía de pensamiento, capacidad de resistencia a la corrupción y a las amenazas de la clase política, y de valor civil a toda prueba, en un estado, el de Veracruz, donde brilla por su ausencia la libertad de expresión y prevalecen los más primitivos métodos de control de la labor periodística. El trabajo de Regina era casi heroico en una entidad donde el pensamiento crítico carece de espacios y donde el gremio periodístico viene sufriendo, increciendo, agresiones que han hecho de la profesión un ejercicio de alto riesgo. Desde las páginas del periódico Política y de las corresponsalías de La Jornada en el pasado y de Proceso en la actualidad, Regina fue casi la única voz discordante en el monótono concierto de loas al gobierno estatal y control absoluto de la información que han caracterizado a los gobiernos priistas desde hace años. Por eso, su asesinato es un mensaje ominoso a quienes aún tratan de conservar los mínimos espacios críticos autorizados y los escasos espacios de autonomía de opinión disponibles en la entidad. Bueno, ahorita vamos a presentar a Bárbara Vázquez. Ella es periodista independiente de aquí, de Ciudad Juárez. Hola a todos, mi nombre es Bárbara Vázquez. Soy reportera desde hace 28 años, de aquí de Juárez, casi todo el tiempo he ejercido aquí.
y lo que traigo es un caso de censura, que independientemente de las repercusiones que haya tenido contra mi persona, me parece que lo más importante fue lo que pasó con la comunidad. Estas 2 páginas durante mucho tiempo fueron una esperanza para las familias de estos juarenses. Un medio de comunicación de aquí se ofreció para tener este servicio social y que visibilizara a las víctimas, para que la misma comunidad apoyara en la búsqueda. Durante un tiempo se logró su objetivo y mucha gente nos reportaba: oiga, ya apareció mi familiar, y les agradezco en el alma. Claro, muchos otros casos no fue posible, pero en muchos sí hubo éxito. Desafortunadamente, el director de este periódico, que es filial de la Organización Editorial Mexicana, últimamente ustedes se han dado cuenta cómo ha quedado su credibilidad de esta cadena, en contubernio con el gobernador de entonces, que era Patricio Martínez, quitaron esta sección sin ninguna explicación y eso fue todo. Como les decía, para mí hubo represalias. Eso no es lo más grave, sino lo grave fue que estas víctimas desaparecieran prácticamente de la noche a la mañana. Esto pasó ya hace algunos años, en el año 2003, pero yo sigo pensando qué fue de todas estas víctimas, qué ha sido de todas estas familias. A mí me tocó hablar con ellas, estaban desesperadas, no sabían qué hacer, no sabían a quién recurrir. Ustedes saben que en esos años la situación como era, el problema apenas despegaba, pero la gente, la comunidad no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces me parece muy grave y quisiera, con mi testimonio, que no volviera a ocurrir jamás. Para finalizar, se piensa de los medios de comunicación que los agreden. No, ellos son los primeros que agreden a su misma comunidad y agreden a sus propios empleados. Hay muchas formas de destruir vidas. Gracias.